la invitación. Aquí estamos a tu orden. Bueno, llegaron las vacunas, o por lo menos esta otra parte de las vacunas. ¿Cómo ha visto el proceso de inmunización? Sí, vamos a hablar de ese tema, ese es importante. Yo fíjate que cuando comenzó el tema de la pandemia, a pesar de como dije en un tweet, a pesar del riesgo de ser fusilado en el paredón de los extremistas, reconocí que el gobierno había estado actuando con cierta eficacia, cierta rapidez, cierta eficiencia. A veces los extremos son malos cuando todos los satanizamos Exactamente, también. ¿no? Y bueno, y tuve, digamos, esa impresión. Claro, la verdad también es que a nosotros nos ha favorecido, entre comillas, paradójicamente, la depresión económica e incluso las sanciones de los Estados Unidos que han ayudado a esa depresión económica. Porque claro, los vínculos internacionales, el tráfico internacional en Venezuela ha sido mucho menor y por eso quizás la pandemia no llegó con tanta fuerza al principio a Venezuela. Yo recordaba por allí una cifra que los aviones que llegaban a Bogotá en un día, llegaban a Maiquetía en un mes. O sea, la cantidad de tráfico internacional era mucho mayor en otros países de América Latina y era natural que eso propendiera más a que la pandemia se desarrollara. Claro. Pero independientemente de esas condiciones objetivas, a mí me pareció que el gobierno había reaccionado bien. Sin embargo, ahora, ¿por qué hablan pasado? Bueno, porque ahora veo con preocupación un poco el tema de las vacunas. Claro, aquí está incidiendo mucho también el tema de las sanciones. Y eso yo creo que cualquier venezolano, sea del gobierno o sea de la oposición, tiene que repudiar. En su momento, por cierto, yo propuse, muchas voces propusimos en Venezuela, muchos venezolanos propusimos la necesidad de un acuerdo del gobierno y de la oposición que está conectada con Estados Unidos y con las sanciones, para poder de alguna manera mitigar esas sanciones y poder atender adecuadamente la pandemia. Cuando Maduro convocó al Consejo de Estado, aquella vez que hizo todo un evento, porque Estados Unidos había planteado una cosa parecida a un Consejo de Estado de transición, cuando todavía tenían las ilusiones del derrocamiento del gobierno y todo lo demás, el gobierno venezolano respondió convocando al Consejo de Estado que está establecido en la Constitución, pero lo convocó con puros maduristas, con pura gente vinculada al gobierno. Entonces yo me tomé la libertad de escribir una declaración y enviársela a algunos amigos míos en el gobierno, diciéndole ustedes tienen que ampliar ese Consejo de Estado. Maduro llamó al programa de Diosdado Cabello, en pleno programa, y entre otras cosas se refirió a esa declaración y dijo, yo la respaldo y vamos a abrir las puertas del Consejo de Estado para que entre todo el que pueda ayudar en términos de la pandemia. Yo muy ilusionado, me contacté con alguna gente del gobierno e escribí un informe donde más o menos presentaba cómo podía ampliarse ese consejo, incorporando a las academias, incorporando a los gremios médicos, incorporando a los empresarios privados que tanto aporte pueden hacer al respecto, que podrían, ahorita incluso se han ofrecido a comprar vacunas, los propios empresarios privados, etcétera. Bueno, sin embargo, eso no pasó de allí, hubo un apoyo. El propio Maduro dijo públicamente que hablaba de ese apoyo, pero no ocurrió nada. Si ahora que la cosa parece ser todavía más grave, porque esta cepa brasileña tiene muchísima más fuerza, no somos capaces los venezolanos, de verdad, lo digo con el corazón en la mano, y yo le pido a los venezolanos que están en los dos extremos que se den cuenta la necedad que significa esta confrontación absurda cuando estamos en una circunstancia de emergencia como esta que estamos padeciendo. No solamente en términos sanitarios o de salud pública, sino en términos económicos. Las consecuencias económicas son brutales en materia, después del tema de la pandemia, ¿no? Ahora, ¿qué opina de la posición de Juan Guaidó, que decía que podía solicitar ante organismos internacionales la incorporación de vacunas también en el país? Bueno, yo lo vi con mucha simpatía también y por allí lo dije. Incluso veo he estado revisando el tema de AstraZeneca, sé que hay unas objeciones, países muy serios, porque nadie me va a decir a mí
que Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda no son países serios. Esos países que son países muy serios, Finlandia, detuvieron la AstraZeneca. Claro. Ahora la están colocando a mayores de 65 años, que parece que allí el riesgo es muy pequeño. Bueno, yo creo que el gobierno también, así como digo de un lado, lo digo de un lado y del otro, creo que en este caso el gobierno también tiene que abrirse un poco, no puede ser tosudo, solo la rusa, la china y la cubana, No, y además solamente. que la Organización Mundial de la Salud decía que es segura esta vacuna, que Claro, podía continuar el proceso. claro, ¿no? con Claro. ciertos cuidados, hay que escuchar todas las voces. El Comité Científico de Canadá acaba de decir que solamente para mayores de 65 es que es completamente Y segura. Venezuela tiene excelentes profesionales también que pueden Exactamente, aportar. exactamente, pero entonces, escuchando todas las voces, las venezolanas y las de afuera, creo que habría que hacerlo. Después está, como te decía, el tema económico. Fíjate que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, que el gobierno ha promovido mucho, porque como tú sabes, en su confrontación con la OEA, el gobierno ha levantado mucho su relación con la ONU, porque la ONU sigue reconociendo a Maduro y la mayoría de los gobiernos de las Naciones Unidas siguen reconociendo a Maduro. Y entonces el gobierno ha levantado mucho a las Naciones Unidas. Bueno, la CEPAL, que es una organización de las Naciones Unidas, ha emitido varios informes. El último que yo leí hablaba de que en América Latina más o menos el promedio de caída del Producto Interno Bruto era de 9-10%. Brasil se hablaba de 9%, algunos otros países, creo que el que mayor en ese momento tenía, aparte de Venezuela, era Perú con 13%. Bueno, Venezuela, en ese informe, que el gobierno a veces promueve pero no dice esa cifra, está cayendo 36% del PIB. 36% el año pasado. Encabeza la lista. Bien. O sea, pero totalmente, Por la catástrofe triplicando el promedio regional. Entonces la catástrofe en esta combinación de malas políticas, de muchos años de malas políticas económicas, por cierto, no solamente de 20 años, sino de 30, 40, 50 años de malas políticas económicas, estatistas, populistas, que quebraron, endeudaron al país, nos hicieron perder los dos grandes momentos de bonanza petrolera, los de los años 70 y después la que tuvo Chávez. Tuvimos una bonanza petrolera extraordinaria que pudo haber convertido a Venezuela en una tacita de plata. Y salimos de esas dos bonanzas más endeudados y más quebrados y con una economía más destruida. Pero bueno, al margen de eso, digamos, en medio de esa crisis económica pavorosa que tenemos, caramba, los venezolanos tenemos que ponernos un poquito de acuerdo para ver si logramos sacar al país del atolladero, ¿no? Enrique, tenemos que hacer una primera pausa en esta conversación, pero quisiera también valorar su opinión sobre el fallo de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la administración de Nicolás Maduro. Hablan de violaciones, sobre los derechos de los trabajadores, entre otras cosas, y también saber qué opina sobre este esquema de 7+14, si va a funcionar o va a ser peor o cómo va a ser. El gobierno lo defiende mucho. Enrique Ochoa Antich, político, escritor venezolano, nos acompaña en el análisis de la coyuntura, del momento político y económico y además sanitario que vive Venezuela. Regresamos. Proceso de vacunación, pero antes de irnos a la pausa le dejaba en el aire el tema de la Organización Internacional del Trabajo que recientemente falló en contra del gobierno de Nicolás Maduro precisamente por incumplimiento de convenios laborales. ¿Cuál es el análisis que usted puede hacer en esa tentación del análisis del que hablaba? Tratando de ser puntual por razones de tiempo, yo siempre le he dicho, he estado en desacuerdo con las injerencias extranjeras y siempre he sostenido que las únicas injerencias que uno puede aceptar son de organismos multilaterales. Y de hecho incluso el gobierno lo ha dicho así, critica a Estados Unidos porque ya habla de sanciones unilaterales de un gobierno contra otro, pero la OIT es un organismo multilateral. El gobierno debería escuchar con atención lo que dice la OIT. Ahí se está hablando, como además todos los venezolanos lo sabemos, de violaciones a derechos humanos que son fundamentales, derechos humanos que son derecho de organización, a que los sindicalistas no sean perseguidos, a la contratación colectiva, a tener un salario digno.
De modo que yo creo que hay que respaldar a la OIT. Esa bravuconada de decir el gobierno que sencillamente no atiende a la OIT, bueno, no la atiende. Claro, los organismos internacionales es poco los efectos prácticos que pueden tener dentro de un país, pero lo que está diciendo la OIT es perfectamente cierto y hay que respaldarlo. Y se requiere, que el gobierno no lo reconozca no quiere decir que no sea cierto, claro, lo que dice. Y se requiere además lo que ahí mismo se dice en el documento de la OIT, del acuerdo de regresar a los acuerdos tripartitos. Eso, nadie ha inventado algo mejor que sentar en una misma mesa al Estado, a los empresarios privados y a los sindicalistas, que son los tres factores económicos fundamentales para poner sobre la mesa de discusión y de debate y de negociación todos estos asuntos. Claro, llegar a un acuerdo. Hostil y mezquino es el informe de la Organización Internacional del Trabajo, eso decía el ministro Piñate. Son frases hechas ya, tú sabes. Ahora, no lo reconocen, pero parece una política sostenida del gobierno que cada vez que un organismo multilateral de observación hace, en algunos casos, sanciones. Este no es vinculante desde el punto de vista de las sanciones porque no tiene esas facultades, ni es vinculante, pero hace recomendaciones o hace llamados de atención. Parece que el gobierno siempre pues sí, está como a la defensiva. Por esa razón nos salimos del sistema interamericano de derechos humanos, que es un sistema que funciona, que todos nosotros, incluso la misma gente que está en el gobierno, respaldó muchísimo cuando ese sistema interamericano objetaba a las dictaduras de América Latina, cuando criticaba a Pinochet, etcétera, cuando criticó aquí en Venezuela la masacre del 27 de febrero. Bueno, caramba. Bueno, nos salimos de ese sistema sencillamente porque no aceptamos, porque el gobierno se empeña en no aceptar a los organismos multilaterales. Bueno, yo digo que sobre el tema de la OIT, que además pertenece también a las Naciones Unidas, está vinculada con las Naciones Unidas. Y bueno, ayer mismo el presidente mantenía una reunión con Naciones Unidas. Por eso, entonces, oye, ¿Es arrogante el gobierno en esta postura? Claro, yo le digo incluso lo mismo que dije por allá en un programa sobre el tema de Bachelet. En vez de reaccionar de inmediato, cuando Bachelet habla en contra de las sanciones, la aplauden. De Estados Unidos, pero cuando critica al gobierno porque hay torturas y hay ejecuciones, entonces inmediatamente, como una especie de reflejo condicionado, inmediatamente saltan, ¿no?, en contra de ella y la acusan de ser la calla del imperio y todo lo demás. ¿Y es de buena fe el informe de la OIT? Claro que sí, yo sí creo que en general, bueno, por ejemplo, el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Comisión Independiente, a mí me parece que hay cosas que se dicen que son muy ciertas sobre el tema de la tortura, sobre el tema de las OLP, las masacres que ocurrieron con las OLP, pero yo sí le noté un cierto sesgo político. No, a mí no hay nada allí que me pruebe que Maduro directamente tiene una responsabilidad en delitos de lesa humanidad, él de manera directa, ¿no?, como dice ese informe. Pero más allá de eso, en general los informes de los organismos multilaterales han pasado por expertos, por estudios que deben ser atendidos. Nada le cuesta al gobierno con decir, vamos a escuchar con atención, que venga una comisión de la OIT, vamos a ver en qué se pueden resolver. Vamos a revisar y ver qué podemos reorientar, y ¿no?, cómo podemos mejorar las cosas. Claro. Ahora, el 7+7 ahora se convirtió en 7+14. Hay quienes dicen en redes sociales, en la calle, en la opinión pública, que se acabó el gasoil, que el diésel tiene complicaciones y la gasolina y el combustible en general en el país, y que esta sería una excusa para tapar esa situación. ¿Usted cree que esto es así o sí merece un 7+14 el país por temas de pandemia? Bueno, tú sabes que en esta Venezuela que estamos viviendo la suspicacia es un derecho constitucional, ¿no? Debería estar en la Constitución. El derecho a ser suspicaz respecto de lo que dice el gobierno y respecto de lo que dicen muchos factores de la oposición también, ¿no? Pero en todo caso, sí, efectivamente, ahí siempre uno lo sospecha porque el tema del diésel es muy grave. Ahora, el tema del diésel es muy grave no solamente por los errores del gobierno, que son muchos, que quebraron a PDVSA, porque le bajaron en los años 2002, 2003, 2004 en 60% los gastos de inversión para poner a PDVSA a repartir pollos, a construir casas y a curar enfermos, que no tenía nada que hacer PDVSA en esa materia y dejó de invertir en mantenimiento de la empresa. Pero bueno, más allá de ese problema de fondo, efectivamente yo creo que aquí hay una responsabilidad también de las sanciones, sin lugar a dudas. Ahora, ahí está Citgo.
Citgo lo maneja Guaidó. Citgo produce diésel, ya no con petróleo venezolano, entiendo que petróleo ruso, petróleo canadiense, no sé si petróleo norteamericano, pero produce diésel. Oye, no se pueden sentar una comisión de expertos de un lado y del otro, del gobierno y de la oposición esta de Guaidó vinculada a Estados Unidos, no se pueden sentar y que Citgo traiga diésel a Venezuela. Es un tema además humanitario fundamental, porque del diésel depende nada más y nada menos que el alimento y las medicinas, es el transporte del alimento y de las medicinas, es el derecho a la vida y a la salud de los venezolanos. Entonces no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera en eso, tenemos que pelear en todo. Oye, con razón que el país está convertido en lo que se ha convertido. Yo tengo una frase hecha que siempre uso: si usted convierte a un país en un campo de batalla, el país termina convertido en lo que es un campo de batalla, en un terreno arrasado y devastado. Y hablando de campos de batalla, Enrique, el estado Apure también ha sido noticia esta semana, particularmente por los enfrentamientos y sobre todo por los saldos negativos para la población civil. ¿Qué opinión le merece para Ochoa Antix los sucesos que están ocurriendo en Apure? Pregunta Gali Polimatos y se une a los planteamientos que tenemos en la agenda. Yo en primer lugar respaldo a las acciones de la Fuerza Armada, independientemente de que se puedan revisar, se pueda, digamos, hacer una investigación, si es que hay denuncias de violación, excesos, etcétera. Pero sin lugar a dudas, oye, tanto que hemos criticado que hay presencia de grupos armados, que se permite la presencia, que pasean por el territorio venezolano, grupos armados de un lado y del otro, de izquierda y de derecha, guerrilleros y paramilitares, eso lo sabemos todos los venezolanos. Entonces la Fuerza Armada Nacional rápidamente actúa y además en un combate pierde a dos de sus integrantes. Oye, lo menos que uno puede es expresarle, más allá de las críticas que uno le tenga a la Fuerza Armada y a la manera como se ha convertido en una especie de pieza del partido de gobierno, pero más allá de eso creo que debemos respaldar esas acciones. Se habla de falsos positivos, sin embargo la Fiscalía ha ordenado una investigación sobre los sucesos que han ocurrido en las últimas semanas. ¿Cree que va a haber equilibrio por parte de la Fiscalía y la investigación para que se aclare? Nosotros tenemos el problema de que nuestras instituciones están copadas políticamente por el partido de gobierno. Uno de los cambios que ojalá la Asamblea Nacional haga es que cuando vayan a designar a los nuevos poderes, al poder ciudadano, etcétera, en vez de buscar, como suelen hacer, al compañerito del partido, al camarada del partido, que un día antes renuncia al partido para que al día siguiente pueda ser designado a un alto cargo. Ahí está el caso, por ejemplo, de Elvis Amoroso. Lo de Elvis Amoroso, más allá de la persona, yo fui amigo de él cuando él era militante del MAS, pero más allá de eso, el hecho concreto es que era un militante del PSV. Entonces, ¿cómo es que un militante del PSV estrecho, digamos, con una relación muy estrecha con la cúpula gobernante, va a pretender ser el que controla a los que están gastando el dinero? O sea, eso sencillamente es imposible. En Venezuela no tenemos una Contraloría General y entonces, por supuesto, la corrupción se extrapola y se hace mucho más intensa. Yo creo que es fundamental que tengamos instituciones mucho más autónomas que las que tenemos actualmente. Pero bueno, si va a haber una investigación por parte de la Fiscalía, ojalá que sea lo más imparcial posible. Yo hay unas denuncias de una familia que asegura que fue masacrada, que no eran guerrilleros. No lo dudo, porque además la práctica inveterada, no de ahora, no de hace 20 años, de hace 30, 40, 50 años, de nuestros cuerpos policiales y de nuestras Fuerzas Armadas, es que no se han educado en una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos. Y la violación es constante. Lo que ocurre en los barrios de Caracas, cada vez que entran las operaciones policiales a los barrios de Caracas, a los barrios en general de toda la ciudad. De la Cota 905, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Entonces, claro, de pronto efectivamente hay una confrontación con un malandro y cuando hay una confrontación, pues bueno, lamentablemente es muy doloroso, pero es posible que el malandro pierda la vida, pero junto con el malandro entonces pierde la vida 5 muchachos inocentes que por casualidad pasaban por el sitio y los militares los agarran, los detienen y muchas veces los ejecutan después de haber sido detenidos. Eso es inaceptable y el gobierno no puede aceptar eso, ni ningún demócrata puede aceptar eso. O sea, casi que el disparen primero y el averigüen después también claro, podría...
Claro, claro. Ahora, mira, hay otra pregunta relacionada con el tema de la polarización, lo que hablábamos, el tema de buscar las soluciones para el beneficio de la población. Miguel Hernández dice, buenos días, saludos. En Venezuela todo se politiza e incluso jugar con la vida del pueblo más necesitado por la polarización mundial. Nos hemos convertido en borregos de los chavistas gracias a los dirigentes de oposición sin unidad y llamando a la abstención. Bueno, yo creo que hay mucho de razón. Es decir, a mí a veces me provoca decir esa frase que quizás exagerando un poco pedagógicamente, yo repito por allí, de ni gobierno ni oposición, sino todo lo contrario, parafraseando a un señor por allá en el pasado que dijo algo parecido. Bueno, es que efectivamente a veces uno se decepciona de un lado y del otro, y uno quisiera una alternativa, ojalá que apareciera en el país una alternativa. Yo soy de los venezolanos esos que en las encuestas rechazan tanto al gobierno como a la oposición y que quisieran que en el país apareciera una tercera opción vigorosa, que no sea oposicionista a ultranza, que sea una oposición de Estado, que pueda estar de acuerdo cuando convenga al pueblo, que pueda ponerse de acuerdo cuando sea necesario a favor del país, que rechace las injerencias extranjeras, que no esté buscando una intervención militar sobre nuestra patria y que busque, más que ser oposición, ser una alternativa de cara al futuro para cambiar en paz y en democracia como queremos que se cambien las cosas en Venezuela. Señora Ortiz, voy a leer 4 tweets rápidamente y quisiera que nos hiciera un resumen de 30 segundos en todo esto, si es posible, por un tema de tiempo, pero todos son interesantes. Manuel Salinas dice, AstraZeneca no es que sea segura para mayores de 65 años, es que a esas empresas no les importa que se mueran los viejos. Incluso hay teorías conspirativas que dicen que es la reducción de la población mundial. Sí, bueno, yo no ¿No creen creer eso. O sea, que hay lo que llaman la paranoia esa de las conspiraciones, ¿no? Eso tiene un nombre, pero la conspiranoia la llaman algunos. Bueno, yo no creo, yo creo que hay ese peligro y hay que revisarlo. Como te digo, esos países que pararon, al menos por un tiempo, el tema de AstraZeneca, son países muy serios, ¿no? Se los voy a leer, lo responde a través de su Twitter, si le parece. Buenos días, lo que la gente está esperando es distribución de la vacuna de manera equitativa con un plan de vacunación eficiente. Ya han llegado muchas vacunas, sí es verdad, pero todavía no se han vacunado los más vulnerables, dice Julio Atias. Por acá le preguntan, ¿por qué el gobierno le hace propaganda al Carbativir, pero se vacunan con la rusa? Es contradictorio, incluso para los ciudadanos una respuesta o una supuesta vacuna cubana, pero ellos se vacunan con la rusa, lo dice José Contreras. Y por último, este que me parece interesante, del abogado Darío Loaiza, le dice, buenos días, señor Antix, ¿usted no ha pensado en la posibilidad de ser asesor del presidente Maduro? Porque da muy buenos consejos políticos, económicos y además sanitarios. La pregunta sería más bien, ¿el presidente no habrá pensado en que usted sea su asesor? Bueno, cuando él le apoyó la idea de ampliar el Consejo de Estado, yo inmediatamente le dije, bueno, vale, si tú lo que quieres es que yo te ayude en eso, dime, yo estoy en la disposición. Yo conocí a Maduro, yo lo tuve sentado enfrente de mi escritorio varias veces cuando él iba a pedirme ayuda en materia de derechos humanos, cuando yo era defensor de los derechos humanos. ¿Y el presidente es una persona que escucha con esa experiencia? ¿Sí escucha el presidente? Bueno, yo tengo muchísimo tiempo que no he hablado con él, ¿no? Pero sí creo que hay gente del gobierno que escucha. A mí me consta, por ejemplo, que Jorge Rodríguez es una persona que escucha y que Delcy Rodríguez escucha, y ojalá que ellos puedan ponerle el oído a todas estas demandas que están ocurriendo, ¿no? Enrique, gracias por venir a la audición. Gracias a ustedes. Termina la entrevista, pausa.